Una vez instalados todos los componentes esenciales para la realización de la aplicación, se procederá a la explicación de un módulo que nos permite realizar un registro donde se almacenará toda la información dentro de una base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es un manual para la creación de nuestra aplicación. Para ello, necesitamos primero crear una base de datos. Entonces, necesitamos irnos al SAM y eh, habilitar los puertos de Apache y MySQL. Entonces aquí, como yo ya los tengo abiertos, entonces en este botón eh, sirve para habilitarlo. Después vamos a ir a MySQL, perdón, sí, a MySQL. Entonces le damos aquí a administrar y nos redireccionará a la página o al enlace del PHP Entonces aquí es donde nosotros vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a utilizar PHP Entonces, no nos aparecerá así, sino que nos aparecerá un menú de inicio. Entonces nos vamos a la pestaña SQL, porque lo que vamos a hacer es una sentencia SQL. Entonces, vamos a crear nuestra base de datos. Entonces hacemos create database y le vamos a poner un nombre. En este caso nosotros lo vamos a poner G. Después de esto vamos a decirle que efectivamente vamos a usar esa base de datos que acabamos de crear y vamos a crear la tabla que necesitamos. En este caso va a ser la tabla mascotas. Entonces le vamos a decir crear una tabla. Si ya no existe, ¿verdad? Si ya no existe una tabla con ese nombre, que se llame mascotas. Y vamos a tener las siguientes columnas. Vamos a tener el ID mascotas, que va a ser el identificador de esta tabla. Entonces, vamos a decirle que va a ser un int, un número, y que se guarde, que no se pueda guardar un valor nulo. Vamos a decir también que va a ser un autoincrementable. Entonces, después vamos a crear el nombre, va a ser un varchar de 50, puede ser, y igual que en el anterior, no vamos a permitir que se guarden valores nulos. Hacemos lo mismo con el sexo, con la edad y con castrado. En el caso de castrado, vamos a crear un booleano igual no nulo, en el que si se guarda 0, va a ser de que no está castrado, y si se guarda 1, va a ser de que lo está. Entonces, aquí indicamos cuál va a ser nuestro primary key, y entonces, como dijimos en principio, nuestro primary key va a ser el identificador de mascota. Una vez creada nuestra base de datos, bueno, después de esto, le damos continuar a nuestra sentencia SQL y se nos creará la base de datos. Una vez creada la base de datos, nos vamos al trabajo como tal, al NetBeans, a nuestro ID. Entonces, en este caso, bueno, nosotros vamos a utilizar NetBeans, y para eso, en el video anterior, va a, va a estar toda la explicación de la instalación de este ID. Bueno, G es un framework que viene como una plantilla. Entonces tiene toda una estructura ya por defecto, ya viene creada. Entonces vamos a utilizar esa estructura para montar nuestro programa o nuestro proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como ya creamos una base de datos, vamos a crear esa conexión que hay dentro de la aplicación a la base de datos que acabamos de crear. Entonces para eso nos dirigimos a la carpeta que se llama config, que sería de las configuraciones, y nos vamos para esta que se llama db.php. Entonces sería esta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, eh, vamos a configurar, bueno, para este caso, que vamos a utilizar la base de datos MySQL, el host va a ser local, o sea, va a ser localhost, y el nombre de la base de datos es el que acabamos de crear, que va a ser G. Entonces, para eso le decimos bueno, va a ser MySQL, que nuestro host va a ser un host local, un localhost, y el nombre de nuestra base de datos va a ser Git. Bueno, entonces ahora vamos a crear los credenciales, que sería el username y el password. Para el username ponemos root, y para el password lo dejamos como un espacio vacío. Entonces de esta forma vamos a crear esa conexión para poder ir
utilizar la base de datos. Entonces, una vez creada esta base de datos, vamos a irnos a la carpeta de modelos, que sería esta que está aquí. Y en esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo PHP. Entonces le damos aquí y vamos a crear un archivo que se llame mascotas. Y esto lo que va a hacer es ser nuestra clase referente a la tabla. Entonces vamos a poner mascotas. Bueno, aquí me dice que ya existe porque ya la tenemos creada. Entonces usted nada más le dan siguiente y listo. Entonces se crearía esta clase. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es decirle que, bueno, esto le pertenece a la app, a la carpeta models, ¿verdad? Vamos a importar estas dos clases, o estas dos bibliotecas o librerías que vamos a utilizar más adelante, ¿verdad? Entonces, le decimos que hacer la clase mascotas, como le pusimos el nombre, ¿verdad? Y que se extiende de esta clase que importamos, que va a ser Active Record. Entonces, esta clase lo que nos permite es conectarnos a la base de datos o hacer la conexión con la base de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a crear dos métodos. Un método que lo que nos va a hacer es devolver la base de datos como tal y otro método que nos va a devolver el nombre de la base de datos. Entonces, aquí creamos la función, ¿verdad? El método. Ponemos getDB y vamos a decirle que devuelve esto. Entonces, G es la clase que nosotros importamos aquí. Y de esta manera, lo que hacemos es devolver eso que creamos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es devolver toda la conexión o toda la base de datos en este método. Entonces, en otro método, solamente vamos a decirle que devuelva el nombre exacto de la base, perdón, de la tabla. Listo.